Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella?». Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: «Extiende la mano». Él extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, recordemos que el sábado pasado estábamos escuchando en el Evangelio este episodio de los discípulos que iban caminando entre los campos, iban agarrando las espigas y se iban comiendo los granos. Entonces veíamos cómo los fariseos, los escribas, una vez más quieren criticar al Señor y decirle: ¿por qué tus discípulos hacen lo que está permitido en sábado? ¿Por qué no hacen lo que hacen los demás? ¿Verdad? Y recordemos que también se nos había dicho cómo los fariseos criticaban a Jesús porque los discípulos no ayunaban. Entonces el Señor, claro, empieza a explicar, ¿no?, cómo Él, siendo el Mesías, es todavía más alto, o sea, su nivel es muchísimo más alto que la ley, porque la ley fue hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Y es una sentencia que hemos escuchado y que sabemos que está escrita en el Evangelio. Y por eso, queridos hermanos, hoy, una vez más, el Señor quiere volver a enseñarles a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, esta enseñanza de cómo es más importante la persona humana que la situación o la ley que existe alrededor. Y entonces pone a este hombre que tiene la mano tullida y dice: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o dejarla morir? ¿Qué haríamos nosotros, por ejemplo, si vamos por la calle un domingo que vamos camino hacia el templo, vemos que una persona ha sufrido un accidente, está en necesidad de alguien que lo asista? ¿Le vamos a ayudar o no le vamos a ayudar? Yo creo que todos ustedes que están viendo este Evangelio, que nos están escuchando también, vamos a pensar: no, si yo tengo la capacidad y la posibilidad de ayudarlo, seguramente lo haré. Lo llevaría al hospital, le preguntaría qué necesita, llamaría a la policía, a la ambulancia, lo que sea. Entonces, pero estamos en la disposición de hacerlo. Y ahí recordamos también el buen pasaje de la Escritura que nos habla del buen samaritano. Que el samaritano vio a este hombre que había sido asaltado y que lo habían dejado medio muerto en el camino y lo asistió. ¿Por qué? Porque puso por encima de todos sus compromisos el ayudar a los demás. Queridos hermanos, si nosotros nos volvemos legalistas, si nosotros empezamos a ver solamente la situación que nos rodea, si nosotros no le ponemos atención, por ejemplo, a la importancia de la dignidad que le tenemos que dar al hombre, entonces, claro, nosotros podemos ver al prójimo por un lado y por el otro y no vamos a sentir compasión por él, no vamos a sentir el deseo o la necesidad de quererle ayudar, justamente por eso, porque no nos interesa. A mí me interesa pagar los impuestos, a mí me interesa pagar las cuentas, a mí me interesa tener un buen trabajo, a mí me interesa no portarme mal, no frente al Estado, frente al gobierno, frente a la ciudadanía. Eso es lo que me importa, pero que esté aquel que me va a limpiar el parabrisas cuando estoy en un semáforo, ese no me importa. Que está aquel que está pidiendo limosna y tiene un bote de pega, ese no me importa. Y a veces actuamos de esa manera. Queridos hermanos, las sentencias de la Iglesia, la tradición nos dice también que la caridad se le da a cualquiera y que nosotros no tenemos que fijarnos en qué van a hacer con la caridad. Ya ese es problema de ellos. A nosotros de nuestro corazón sale: él tiene una necesidad y yo puedo ayudarle. Entonces, ¿quién soy yo para no hacerlo? Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.